Reciba un cordial saludo, estimada docente Carla Fiorella Araujo Ventura. Nosotros somos integrantes del grupo 3 del curso de legislación laboral. La desnaturalización de los contratos laborales según el DS número 003-97-TR. Dice que la desnaturalización de los contratos laborales ocurre cuando estos pierden de carácter temporal por incumplir las condiciones exigentes por la normativa de acuerdo a la misma ley del artículo 77 del número 003-97-TR, donde los contratos sujetos a esta modalidad pueden desnaturalizarse por razones específicas que los convierten en contratos de duración indeterminada. Ahora hablaremos de los contratos sujetos a modalidad. Los contratos laborales sujetos a modalidad, según la normativa, son aquellos cuya duración está limitada en el tiempo debido a una causa objetiva. Estos se clasifican en tres grupos. Por naturaleza del servicio, cuando el contrato responde a una necesidad temporal del empleador. Por necesidades del mercado, para cubrir incrementos coyunturales en la producción o prestación de servicios. Y por reconversión empresarial, que es para adaptarse a nuevos procesos tecnológicos y organizacionales. Muchas gracias. Buenas noches. Continuando con el tema. Supuestos de desnaturalización. Incumplimiento de los requisitos formales del contrato. De acuerdo al artículo 72 del TUO, los contratos sujetos a modalidades deben celebrarse por escrito y precisar las siguientes condiciones. La causa objetiva que justifique la temporalidad. Otra, la duración específica del contrato. La naturaleza del servicio o tareas a realizarse. La desnaturalización. Un contrato sujeto a esta modalidad se convierte en indefinido cuando no se celebra por escrito, cuando no se especifica de manera clara la causa objetiva que justifique la temporalidad del vínculo laboral. A continuación, mi compañero les dará los ejemplos. Gracias. Ejemplo, incumplimiento de requisitos formales del contrato. Una empresa constructora contrata verbalmente a Juan Pérez para trabajar en un proyecto de construcción de 6 meses. No redacta un contrato por escrito ni especifica la causa objetiva que justifique la temporalidad del vínculo. Tampoco se define de manera clara la fecha de inicio y el término del contrato. ¿Cuál es la consecuencia? Debido a la falta de un contrato escrito y la ausencia de justificación objetiva, el vínculo laboral se desnaturaliza, transformándose en una duración indeterminada. Esto expone a la empresa a reclamos por estabilidad laboral y sanciones administrativas. Superación de los límites legales de duración o renovación. Cada modalidad de trabajo contractual tiene límites máximos de duración establecidos por ley. Tenemos 4 modalidades de contrato. Tenemos el contrato por inicio o incremento de actividad, que tiene una duración máximo de 3 años. Tenemos un contrato de necesidad de mercado, que tiene un máximo de 5 años. Tenemos el contrato ocasional, que tiene un máximo de 6 meses dentro de un periodo de 1 año. Y por último tenemos el contrato por reconvención empresarial, que tiene un periodo de tiempo máximo de 2 años. ¿Cuándo estos contratos se desnaturalizan? Cuando el contrato excede los límites de duración o se renueva más allá del plazo permitido. Este se considera de duración indeterminada.
Tenemos su base legal que consta en el artículo 77, inciso 2 del Decreto Supremo número 003-97-TR. Ejemplo de superación de los límites legales de duración o remoción. ¿Cuál es el caso? Una empresa contrata a un trabajador bajo un contrato por necesidades de mercado por un año. Al finalizar este periodo, firma un nuevo contrato al día siguiente sin permitir un descanso mínimo de 15 días como establece la normativa. ¿Cuál sería la consecuencia? La continuidad ininterrumpida desnaturaliza el contrato, transformándolo en uno de plazo indeterminado. A continuación, la ejecución de labores diferentes a las justificadas en el contrato. El contrato sujeto a modalidad debe estar vinculado exclusivamente a la causa objetiva que lo originó. Es decir, que si el trabajador realiza actividades permanentes o diferentes a las especificadas en el contrato, esto se desnaturaliza. Desnaturalización de los contratos. Se establece que los contratos de trabajo sujetos según el artículo 77 se considera de duración indeterminada en las siguientes formas. Vencimiento de plazo o prórrogas excesivas, es decir, que si el trabajador sigue laborando después de la fecha de vencimiento del contrato o si las prórrogas superan el límite máximo permitido. Obra determinada o servicio específico. Aquí quiere decir que si el trabajador continúa trabajando después de determinada la obra o servicio para la cual fue contratada en una empresa sin que haya renovado el contrato. Sustitución de puestos. Es decir, que si el trabajador contratado para sustituir a otro no recibe instrucciones de reincorporarse después de terminarlo de su contrato y sigue laborando. En estos casos, podemos decir que el contrato, para ser considerado indefinido, es siempre otorgado al trabajador sus derechos adicionales. Ejemplo y consecuencia. Caso. En ejemplo, un trabajador es contratado bajo un contrato de servicio específico, cuyo plazo máximo permitido es de 5 años continuos. Sin embargo, la empresa decide extender el contrato por 6 meses más, superando el límite establecido. La consecuencia sería, al exceder el plazo máximo, el contrato se desnaturaliza y el vínculo laboral pasa a ser de duración indeterminada. De esta manera, otorgando al trabajador una estabilidad laboral. Simulación o fraude laboral. El fraude laboral ocurre cuando se usa un contrato temporal con el fin de ocultar una relación laboral que debería ser indefinida. Esto significa que el empleador, al utilizar un contrato de duración limitada, está tratando de evitar las obligaciones que tiene con el trabajador, como la estabilidad laboral, los beneficios sociales y la indemnización por despido. Sin embargo, la ley reconoce que cuando el trabajo realizado es permanente, el contrato debe de ser considerado de naturaleza indefinida. Esto puede ocurrir en situaciones como intermediación laboral fraudulenta, es cuando el trabajador está subordinado directamente al empleador principal, no al intermediario, y el uso indebido de contratos temporales por tareas de naturaleza permanente. Desnaturalización. Se declara la relación laboral directa entre el trabajador y el empleador principal con contrato a plazo indeterminado. El marco legal que regula este tema está en el artículo 77, inciso 4 del Decreto Supremo número 003-97-TR, que establece que cuando se desnaturaliza un contrato temporal y se demuestra que el trabajo es de naturaleza permanente, la relación laboral debe considerarse como a plazo indeterminado.
Esto significa que si un trabajador realiza tareas que no tienen una fecha de finalización, el contrato debe ser indefinido y reconocer todos los derechos laborales de los trabajadores, como la estabilidad y los beneficios sociales. Ejemplo del caso. Una empresa contrata a un trabajador bajo un contrato de interinato, justificando que cubrirá a una trabajadora en licencia por maternidad durante 6 meses. Sin embargo, una vez que la trabajadora regresa, el trabajador contratado sigue laborando en el mismo puesto de manera indefinida. En consecuencia, la situación evidencia fraude en la naturaleza del contrato, lo que desnaturaliza la relación laboral, convirtiéndola en indeterminada. Conclusiones. La desnaturalización busca evitar que las empresas utilicen contratos temporales para eludir beneficios laborales asociados a contratos de plazo indeterminado, como la estabilidad laboral, seguro social y otros derechos. En casos de desnaturalización, la relación laboral será considerada de carácter permanente, conforme al principio de primacía de la realidad. Esto significa que los hechos prevalecen sobre los documentos formales.